tenga también alguna argumentación posible. Quisiera que me avisen. Estamos ahorita a 12, ¿no? Normalmente estaba programado el examen para el 26, creo, ¿no? El final. El 24, creo, doctor. 24, en el caso de mitad es 4, que entra el 24. Normalmente, pero, sí, sinceramente es poco el tiempo que tenemos. Si no podemos mover, es bastante apretado esto, ¿no? Más o menos a partir de qué momento están relativamente libres, en el sentido que ya se han deshecho de otras obligaciones, de otras materias, proyectos y cosas. A partir de cuánto están más o menos disponibles para poder empezar a trabajar fuerte, como para poder argumentar eso con Jaime. Creo que después de la siguiente semana, doctor, la mayoría de los docentes ha optado por acabar muchos de sus proyectos y trabajos la siguiente semana. O sea, No sé si será el caso de mis compañeros también, ¿no? Por lo que usted me dice, hasta el 19 van a estar más o menos ocupados con estas cosas, ¿no? ¿O alguien tiene otros plazos más largos que eso? No, yo confirmo lo que dijo René, doctor. Ya. Eso lo voy a comentar a Jaime. Hasta el 19 están con todas estas actividades, ¿ya? Si mantenemos el examen el 26, va a ser el examen una semana simplemente van a tener para prepararse el examen final, suponiendo que, digamos, el 19 también damos el tercer parcial. Es un argumento para moverlo para que se hacen 3 o la segunda semana de julio, que sería lo ideal, como me indicaron, ¿no? Ok, simplemente va a servir como argumento y les comento ni bien tenga su respuesta, ¿ok? No sé si hay alguna cosa que quieren ver, hay una duda puntual sobre lo que estaba haciendo. Anoche les mandé un poquito tarde un último ejemplo o ejercicio. Entiendo que están bastante ocupados, probablemente no lo han hecho, pero pueden revisarlo juntos, cómo se hace, que les va a servir para que cuando estén más libres lo vuelvan a atacar, lo puedan ver por su cuenta también. Pero si no, pueden revisar alguna cosa que no está clara o de lo que ya hemos avanzado antes. Si quieren, no sé, les escucho ustedes si quieren que revisemos alguna otra cosa antes. Doctor, dos cositas. Una duda que es un poco genérica. ¿Ya? Es respecto a los balances de calor que habíamos comentado incluso a principio de semana. El tema de los no adiabáticos, de los sistemas en que vamos a tener condiciones no adiabáticas. Nos dijo que es importante el tema del calor, que es una parte en la que cogemos incluso muchos. Sí. ¿Hasta qué punto tendríamos que profundizar el tema de calor? Hemos visto un ejemplo en el que utiliza el coeficiente, una especie de coeficiente de resistencia, digamos que es un poco genérico. Y bueno, yo intuyo, digamos, que en temas de reactores uno va a tomar un poco la transferencia de calor, la temperatura por convección a través de, bueno, en el fluido externo, dentro del reactor y por conducción dentro de la pared del reactor puntualmente, que creo que sería el caso un poco más genérico. Sí. Pero más allá de eso, temas de transferencia por radiación, o sea, que puntualmente, ¿dónde tendríamos que profundizar el tema de calor y cómo o hasta qué punto, digamos? Ya, o sea, por lo que yo detecto, ¿no? No estoy hablando del caso particular de nadie de acá, pero en temas generales, ¿no? De sus compañeros que pasaron antes, hay muchas dudas sobre el calor sensible, el calor latente, lo que es transferir calor, lo que es cantidad de calor, lo que es el delta T para flujo de calor. Son conceptos bien, bien básicos que como que se enredan a ratos o no lo ponen en el contexto del problema y en un delta T ponen cualquier valor o cosas así, ¿no? En el U por A está efectivamente lo que usted dice de convección, conducción, que es lo más común, pero puedo incluir radiación, puedo incluir otras cosas ahí adentro, ¿no es cierto? Es bastante general. Ahora, el detalle de cómo estimo yo cuánto es la convección, todo para armar el U por A, eso es más tema de unitarios 2. En este no estamos entrando ni en unitarios 3 ni 4, se supone que ya sabemos, pero obviamente tiene sus bemoles, tiene sus dificultades, eso, ¿no? Normalmente usamos simples transferencia con coeficiente de transferencia global como el U, ¿no es cierto? En el cual ya está integrado la parte de radiación. Entonces, en algún caso podría haber un término independiente de radiación
factor de visión, todas las cosas, sería un poquito revolver mucho a unitarios 2, por lo tanto, normalmente no los voy a pedir que estén calculando factores de visión y cosas así, porque son temas ya pasados, aunque se entiende de que tenemos que manejarlos, ¿no? Pero no va a estar de esa forma. Les voy a dar quizás el equivalente, un coeficiente por radiación o algo así, o va a estar integrado en el grupo A, pero el hecho de ver cómo lo manejo, cómo en el contexto del relato, del proceso, lo que estoy viendo, me doy cuenta cuándo uso un CP, cuándo uso un calor ante de los dos, en qué relación, cuál es mi temperatura de referencia, o si en delta T es la temperatura respecto a la temperatura de referencia, o si es una fuerza motriz. Son cosas bien básicas en el fondo, pero que no sé por qué motivo, como que no, está un poco periférico a lo que hacemos y hay mucho error en el sentido de cómo armamos nuestro balance de calor, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer, no ahorita, ¿no? Pero para una próxima clase, poner un problema un poquito más detallado, donde estaría lo que pensamos, lo que pienso que deberían manejar mínimamente para como transferir balance de calor para reactores, dejando de lado el hecho de cuánto es la constante convectiva, porque esos 8 procesos unitarios, entonces ya no voy a entrar, pero sí al manejar, obteniendo los datos, para ver cómo los hacemos. Eso puedo hacer para que detectemos nosotros mismos, o que ustedes mismos detecten dónde están sus principales falencias, ¿no? Pero en términos generales, siempre veo que se va cogiendo un poquito con el tema de calor, ¿no? Lo que podemos hacer, les propongo a ustedes en un próximo ejercicio, voy a poner una cosita un poquito más sutil a nivel de calor para que ustedes realmente estén obligados a plantear de una forma correcta y podamos identificar ahí dónde están nuestras falencias o qué cosas no están claras, ¿no? De acuerdo, doctor. Me parece muy interesante porque justamente es uno de los temas en los que siento que tengo problemas, el tema de identificar dentro de nuestro balance de calor, el calor que se genera, sale. Conceptualmente sí tengo la noción, pero al momento de introducirla dentro de mi balance, la entalpía o puntualmente nuestras capacidad calorífica, ahí es donde creo que sí, tiene toda la razón, creo que es un poco problemático para nosotros. Sí. Y es bien chistoso porque es un tema que vemos desde el colegio, ¿no? Y que nos machacan así, cada semestre o 2 semestres alguien encuentra un motivo para machacarnos con calor y como que nos hemos puesto un poquito impermeables a esos conceptos y sí, efectivamente tenemos que agarrar al toro por los cuernos y realmente ponerlo en contexto porque aquí han visto, es importante, ¿no? Una reacción se nos escapa fácilmente, hay un accidente con consecuencias enormes, es bien importante manejar esto. Pero haremos esto entonces, voy a preparar un ejercicio con calor donde, ¿se llama? Donde voy a esconder unos cuantos trampitas, unos cuantos o cosas donde veo que muchas veces la gente se equivoca, pero lo importante es que lo hagan cada uno, pues cuando tengamos un poquito más de tiempo libre, obviamente, cada uno lo hace con cuidado, revisando y después comparamos y vemos en qué nos hemos equivocado, en qué estamos fallando, como para que cada uno identifique sus puntos débiles y los trabaje un poquito más, ¿no? Ok, no sé si hay otra pregunta, comentario. Doctor, bueno, creo que esta ya la va a responder con el ejemplo que nos envió anoche, el tema de cómo plantear los sistemas de reacciones que son un poquito más complejos en las reacciones múltiples. Hasta ahora hemos visto, bueno, los casos en que pueden verse como reacciones elementales y, bueno, en casos en que ya nos dan la expresión cinética, no sé si he planteado bien mi matriz o cómo se hace realmente cuando ya nos dan la expresión cinética. Ya, ok, ese es con el problema. Vamos a ver. Lo que he hecho en el ejercicio es volver un poquito al comienzo para irles dando un poco de retroalimentación o motivos para revisar conceptos, empezando de lo más básico que hemos hecho para lo que va a ser en el tercer parcial. Por lo tanto, en este primer problema que les he mandado no hay calor, nada de eso. Estamos vuelto a lo básico en cierta forma, para poder ir, aclarando dudas, ¿no? Y luego, los próximos problemas que les voy a mandar y con soluciones, vamos a ir incorporando más cositas, todo, porque como han visto, se ha vuelto todo un laberinto, hay un conventillo, ¿no? Hay un montón de situaciones y cosas, y tenemos que poder navegar en esa mezcla entre reactores, de selectividad, de reacciones en paralelo, en serie, efectos de calor, todas las cosas que empiezan a mezclarse y se hace un bollo, ¿no? Entonces, es importante poder separar. Otra vuelta estoy empezando de un poquito lo básico, revisando un poco lo básico, y poco a poco los vamos a ir poniendo más enredados, más complicados para que sea gradual, ¿no? Entonces, la idea es de que cada problema lo hagan ustedes. Si no lo han hecho porque no han tenido tiempo, ok, están escuchando, van a ver la solución,
guarden la solución, no la vuelvan a mirar, y de aquí a unos cuantos días, cuando ya estén libres, retomen el problema, olvidándose de lo que han visto acá y traten de hacerlo ustedes solitos, y como tienen la respuesta ahora, pueden verificar, pueden controlar. Recuerden de que en las soluciones que yo pongo, he puesto una forma que me ha parecido cómoda en ese momento, como forma de ataque. Ustedes pueden tener otra visión de las cosas, y eso es bueno, ¿no? Lo que sí tienen que hacer es cuestionarse ustedes mismos a ver si realmente es coherente. Yo no tengo la verdad absoluta en esto, por ahí hay una forma mucho más simple de resolverla. Háganlo, controlen, y pueden discutirlo, obviamente. Entonces, es importante que cada uno desarrolle su propia forma de pensar. Si ustedes dicen, hay que pensar así porque el docente ha dicho, está mal. Eso por principio está mal, porque lo que estoy haciendo, mostrándoles es en un caso particular cómo se me ha ocurrido en ese momento pensar, que tampoco pensaba mucho, ¿no? Y en otra situación la cuestión puede ser diferente, ¿no? Entonces es importante pues, que cada uno desarrolle ese razonamiento personal, encuentre sus puntos fuertes, sus puntos flacos, ¿no es cierto? Refuerce los puntos flacos y encuentre su propia manera de hacerlo, que puede ser o no igual a la mía. Nadie exige que sea idéntico a la forma que digo yo, el libro, o qué sé yo, ¿no es cierto? Con tal de que sea coherente, está bien. Y si siendo coherente llegamos al mismo resultado, excelente. Y si siendo coherente llegamos a resultados diferentes, en realidad es más interesante, porque quiere decir que hay algo que no hemos visto, ni ustedes ni yo, y ahí nos da motivo para profundizar sobre algo más y descubrir algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Ok, entonces, eso va a ser un poquito la lógica, ¿no? De lo que vamos a seguir los próximos días, ¿ya? Entonces, en la medida que tengan tiempo libre, vayan haciéndolo ustedes, no se contenten con simplemente ver la solución, traten de hacerlo ustedes, traten de pensar de otra manera, y si pensando de otra manera encuentran un resultado que no es el mismo, cuestionense qué cosa está fallando, etc. Ahí descubrimos mucho más, ahí aprendemos en realidad, ¿no? Cuando estamos haciendo de esa manera. Ok, no sé, ¿hay alguna cosa más que quieren comentar o pasamos al problema ahora? Doctor, una Sí, pregunta un poco más genérica ya de integración de todo lo que hemos ido viendo. sí. Y en un punto, bueno, no sé si contamos con las herramientas de ir mejorando todos los aspectos, digamos, desde lo económico, temas de seguridad, hemos visto las de selectividad, temas de calor, de optimización del volumen del reactor. En algún punto, no sé, se me ocurría si es que se podían utilizar otras herramientas, no sé, por ejemplo, el diseño experimental para tratar de integrar todo esto, si se contempla o si es que en definitiva, bueno, el avance del conocimiento se ha quedado hasta cierto punto y ya no logramos, digamos, velar, por ejemplo, un problema de reacciones múltiples, velar por la selectividad y al mismo tiempo por el volumen del reactor mínimo, digamos. No sé, doctor. Sí, o sea, mal que usted dice, es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, ahorita en el mundo. Ayer nomás bajé un artículo interesante donde están aplicando de cuestiones de Lagrange para justamente analizar temas de no homogeneidad en reactores. O sea, el mundo sigue dando vueltas, siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Obviamente, lo que estamos estudiando aquí es la base de la parte de los reactores, pero hay mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? He visto problemas, situaciones donde han desarrollado modelos con números complejos, con una parte imaginaria, justamente para resolver algunos. Hay cosas bien bonitas que se está haciendo, pero lo que nos falta es tiempo, es básicamente lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, la parte de análisis de diseño experimental, sobre todo para conocer las constantes ¿se llama? Cinéticas y las características cinéticas, el K sub 0, la energía de activación, el orden, todo, etcétera, son sobre todo cuando son reacciones múltiples o más complejas, ¿no? Eso ahorita se están matando a nivel de bioquímica, para viendo la célula como un reactor para poder describir la gran cantidad de reacciones que están ocurriendo, que son muchas veces autocatalíticas y se interactúan entre ellas, que es una dinámica extremadamente compleja, y están tratando de armar un modelo de eso, de una simple célula. Si hay ese buen modelo, entonces ponen un medicamento, pueden modelar y por cálculo saber qué va a pasar, qué efecto va a tener una sustancia cuando ajena, cuando entra la célula. Hay un montón de cosas así bien interesantes que están haciendo, pero que obviamente exceden el nivel de lo que es la materia, ¿no? Entonces, ahora, para conocer las constantes cinéticas, si bien hay diseño experimental, los sistemas que hemos estudiado hasta ahora son bastante simples, son reacciones simples, pueden ser paralelos, pueden ser en serie, pero todavía son sistemas relativamente simples. Eso se utiliza sobre todo cuando son modelos mucho más complejos, ¿no? Y para eso, obviamente, el tiempo no nos ha alcanzado, pero es un tema muy interesante, muy bonito, que quizás ustedes quieran evaluar después o en su tesis o qué sé yo. Hay opción de hacer eso, obviamente, ¿no?
Y como les digo, hay herramientas. Tiene un tema de cadenas de Markov, por ejemplo, no está en el Evenspiel. He visto un solo artículo que más o menos alguien trata de utilizar y me pareció interesante, pues lo he incorporado dentro de la materia, porque nos da otra herramienta más para analizar el sistema, a pesar que tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, en eso estamos, pero obviamente, dado la complejidad que tiene del tema y lo grande, lo vasto que es, ¿no es cierto? Una materia de un semestre no va a bastar jamás para cubrirlo todo, y lo importante es tener una buena base ahora para poder atacar sistemas simples, y luego después ya es interés de cada quien, ¿no es cierto?, de profundizar más en el tema o no, pero efectivamente hay mucho, mucho más de lo que les estoy mostrando, ¿no? Agarren cualquier journal de ingeniería química, van a encontrar que hay cosas muy interesantes que se están haciendo ahorita, ¿no? Pero eso ya no nos da tiempo. La idea era usar eso como proyecto, ¿no es cierto? Y algún semestre incluso les da un libro extra para que lean, ¿no es cierto? Para donde se ve estas combinaciones, donde hay un bypass del reactor, hay unas técnicas bien, bien bonitas, pero eso con proyectos se puede estudiar un poquito, porque es un tema un poquito, está relacionado con la materia, pero exige otro tipo de aprendizaje un poquito más largo, ¿no? Como materia, lo que hemos hecho hasta ahora es bastante denso, la cuesta es bastante empinada. Poner más me parece que sería un poquito, sería muy fuerte para el semestre, ¿no? Pero les puedo recomendar si quieren después unos cuantos artículos, unos cuantos puntos de partida para hacer otras cosas, porque efectivamente hay mucho más acá, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna cosa que quiere comentar, preguntar, alguna duda? Pasamos a ver entonces al ejercicio ahora. No hay más. Ok, entonces pasaremos al ejercicio. Es cortito, es rapidito, ¿no es cierto? Pero otra vez la idea era mantenernos en contacto sobre todo y, ¿se llama? Y poner un poquito de pan sobre la mesa como para que cuando llegue su momento puedan comer un poquito y prepararse como para estar listos para el parcial y para el examen final. Este ejercicio, como habíamos dicho, les hemos quedado, les estoy mandando los problemitas, traten de armarlos. Después de unos cuantos horas les voy a mandar la solución, pueden revisar la solución. Lo ideal nuevamente es que hagan ustedes el problema solito, sin mirar la solución y después ver eso, para aclararse dudas o para ver qué está pasando, ¿no? Revisar eso. Entonces, es un poquito la cosa. También, a medida que vamos avanzando el tiempo, voy a tratar de ser un poquito más enredados, más complicados, porque ya vamos a estar entrando más en el detalle. Entonces, sería bueno que sigan la secuencia por un lado. Y por otro lado, también voy a empezar a introducir poco a poco algunos temas que no son del tercer parcial y por tanto no necesitan hacerlos ahorita, pero como apoyo para lo que va a ser el examen final, donde terminamos integrando todo, ¿no? Dentro de una misma olla de todos los temas que hemos visto durante el semestre van a estar presentes. Entonces, poder eso poco a poco dentro de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, cruzar temas entre sí. ¿Ya? Ok, entonces lo que habíamos puesto acá era una reacción simple, hecho lo más sencillito que he podido. Tenemos A que reacciona en paralelo. ¿Ya? Entonces, tenemos que producir un producto P y va a producir un producto R. ¿Ya? En el caso de P es autocatalítico, tiene una constante de 3, es A por P, una cosa simple, ¿cierto? Es una reacción autocatalítica, y en la otra es una reacción simple de orden 1. Entonces ya es la relación que tenemos que ver acá. Tenemos un proceso, un flujo de F a sub 0 que es de 10, tiene una concentración inicial de 2, una concentración de P sub 0 inicial de 0.1. Ahora, lo que dentro del relato nos dice, ¿no? Hay un técnico que se encargado de las compras, era calculado el volumen del reactor mixto que le va a dar la mejor selectividad en P. O sea, es una decisión. Ahora, podemos empezar cuestionando, ¿un reactor mixto será la mejor opción para este caso o no? Es parte de las cosas que tenemos que ver nosotros. Pero bueno, él ha calculado ya el volumen para un 90% de conversión, pero cuando ha hecho el pedido, el proveedor no lo ha entendido y le ha mandado un reactor mixto con la mitad del volumen especificado y un reactor tubular también con la mitad. O sea, han inventado una situación diferente y ahora queremos saber cuánta es la cantidad máxima de P que podemos obtener. Obviamente esto se llama... le está guiñando el ojo a los temas que habíamos visto, donde ponemos primero el mixto después el tubular, o primero el tubular después el mixto, o los ponemos en paralelo. Podemos nuevamente al nivel de eso, que no es tema de tercer parcial, pero obviamente sería una pregunta interesante donde relacionaríamos esto, donde tenemos selectividad y tema de escoger en qué orden sería en paralelo, o si es primero tubular y después mixto, en qué orden va. Es parte de las cosas que tenemos que ver y lo jugamos un poquito con eso. No he profundizado mucho más en este tema, pero
un problema como este da para hacer varios exámenes directamente, porque hay un montón de preguntas que podemos hacer en base a esto, ¿no? Y si a esto le ponemos además temas de calor, ya es un festival, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que calcular es la cantidad de P máxima. Obviamente, a nivel de conceptos, hay dos cosas. Al dar volumen, estamos hablando de los volúmenes de los reactores, es mi balance de masa, donde tenía que volumen sobre F a sub 0 es igual a, en el caso del reactor mixto, X sobre la cinética en las condiciones de salida, o es igual a la integral de X sobre la cinética en el caso de un reactor tubular. Eso me permite calcular el tema de volumen, ¿no? Pero por otro lado, como es una reacción que está en paralelo, estamos hablando de selectividad, puesto que P es el producto que queremos y no R, ¿no es cierto? Tenemos que dar las condiciones como para tener un máximo de P respecto a R. ¿Ya? Ahora, si bien en este caso la cinética es un poquito más desarrollada que una relación simple de orden 1, ¿cierto? La idea es poder resolverlo sin tener que usar MATLAB, simplemente usando los conceptos, calculando unos cuantos puntos, sí, pero para tratar de ver cómo lo resolvería si tengo solamente papel, lápiz y una calculadora y nada más para hacer el examen, para resolverlo, ¿no? Entonces, puede que como problema sea un poquito más complejo que para un examen, pero es el objetivo de este ejercicio, hacer cosas un poquito más difíciles que el examen, como para que cuando llegue el examen no nos parezca tan difícil, ¿ya? Ok, so lo primero que tendríamos que hacer es ver de qué volumen, o sea, lo primero que tenemos que hacer es qué volumen ha calculado el técnico, ¿no? Podemos cuestionar si su idea de comprar un reactor mixto ha sido la mejor, eso es válido, eso lo vamos a comentar, pero lo primero que tenemos que ver es calcular qué volumen de reactor ha comprado, pues que los datos que nos dicen el volumen del reactor mixto que le dará la mejor selectividad en P, ¿ya? Con 90% de conversión, ¿ya? Ok, entonces lo que estaríamos haciendo acá, obviamente voy a calcular primero el tema de selectividad. Recuerden, es la cinética de formación del producto deseado sobre la cinética de la desaparición del reactivo. El reactivo tiene que ser común a todos los que están presentes, ¿ya? Para que estén considerados en esta parte. Obviamente escribo eso y lo primero que veo es que A puedo poner en evidencia y se va a ir. O sea, estoy simplificando lo más que puedo. Cualquiera sea la concentración de A, como tenemos A arriba y abajo en la misma proporción, se elimina y es una reacción que depende solamente de P. Ahora, la concentración de P en cualquier momento es la concentración de P inicial que se tenía, más el P que se formó, que obviamente va a ser A sub 0 menos A. Entonces lo estoy escribiendo de esta manera. Por taquigrafía, P sub 0 más A sub 0 lo estoy llamando M, tengo esta relación de acá, y obviamente M va a ser la concentración inicial de A, que dijimos que era 2, más la concentración inicial de P sub 0, que no he puesto acá, pero es 0.1, por eso el M aquí está apareciendo con 2.1 menos A, y abajo voy a tener 3 veces, etc. Voy a tener esta simple expresión, ¿ya? Entonces, no tengo el gráfico ahorita, ustedes suponen que estoy en examen y no tengo MATLAB a mano, ¿cierto? Yo puedo decirme qué tipo de forma tiene phi. ¿Recuerdan phi? Cuando graficamos ponemos phi contra A y en base a ese gráfico decidimos qué va a pasar. Un extremo es cuando A es casi no ha reaccionado, está en condición 2, lo más concentrado. En ese caso, phi me va a salir 0.13. Es simplemente 2,1 menos 2 por 3 sobre 3 por 2,1 menos 2 más 2. Si hago ese cálculo que es aritmético, voy a encontrar un phi de 0.13. Si A es el otro extremo, es muy pequeñito, directamente que sea 0, ¿no es cierto? Voy a tener, si no es infinito, voy a encontrar un valor que es 3 por 2.1 sobre 3 por 2.1 más 2, me va a dar 0.76. Ya sabemos de que hay un phi grande cuando A es 0 y hay un phi pequeño cuando A es igual a 2. Nos está indicando que la curva que reacciona aquí el eje phi y aquí el valor de A es una curva dependiente negativa de esa forma, ¿no es cierto? Puesto que es pequeño cuando la concentración de A es grande y es grande cuando A es prácticamente 0, ¿ya? Eso nos está diciendo de que aquí nos está diciendo que probablemente el técnico haya tenido una buena idea, puesto que la mayor selectividad está dada con el área mayor, ya sea el rectángulo que describe el sistema, ya sea la integral por debajo de la curva, y por lo tanto estamos diciendo, ok, el técnico probablemente no esté equivocado, salvo que no esté tomando en cuenta que hay un máximo dentro de esta ecuación. Ahora, la pregunta es, ¿habrá un máximo acá? Para eso es fácil, agarramos, derivamos respecto a A, ¿no es cierto? La derivada de esta, la parte de arriba respecto a A es menos 3, por lo de aquí abajo, que ya directamente lo he escrito como 3 por 2.1 más 2, esto se hace 6.3 más 2 es 8.3, y 3 por A es menos 3, está escrito ya directamente rápido, ¿no? Que es la derivada de lo de arriba sobre lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, que otra vuelta es 6.3 menos 3A, por la derivada de aquí abajo, que es menos 3,
divido entre la parte de abajo al cuadrado, que ya lo mandé a multiplicar al 0, no me voy a hacer líos. Tengo esto, analizo esto de acá, ¿no es cierto? Y tengo aquí que es menos, menos, es más 3a. Aquí tengo menos, 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 se hace menos 3 por 3a. Se van a simplificar los dos, se van a eliminar. Me quedan números, eso no puede ser igual a 0. Por lo tanto, puedo afirmar con seguridad de que no existe un máximo o mínimo, de manera que tienes una curva que tiene una forma con pendiente negativa constante, ¿ya? Entonces, aquí he graficado, esto en realidad lo calculado, ¿no? Pero si ustedes hubieran graficado una curva con una panza invertida o algo que sea, una línea recta, no importa, ya es la idea de la tendencia ya está clara. Ahora, en este caso, recuerden, es un reactor mixto. ¿Cuánto es la cantidad que se espera? Nuevamente podemos indicar en este problema que el técnico operó correctamente, identificó que el reactor mixto, que básicamente me va a dar una selectividad, una cantidad de P que va a ser proporcional a este rectángulo, comparado con la selectividad que tengo con el reactor tubular, que siempre es la integral por debajo de la curva. Obviamente este rectángulo es más grande que la integral aquí abajo, y por lo tanto, en este caso, el reactor mixto es una buena opción. La cantidad de P va a estar dado en el valor que le bajamos. Normalmente empezamos con 2 y vamos a bajar hasta 0.2, porque dijimos que 90% de conversión. En 0.2 estamos más o menos a 0.74, ¿no es cierto? En fin, y 0.74 multiplicado por 2 menos 0.2, estoy sacando la fórmula, me va a dar 1,332. Entonces la cantidad de P, la concentración de P final que voy a tener en este caso, obviamente en mi mezcla voy a tener todavía 0.2 de A, ¿no es cierto? Y voy a tener la diferencia que va a ser R, lo que no deseaba tener respecto a los 2 total que fue el cambio, ¿no? Aquí puede haber una trampita adicional si hay problemas de estequiometría que tendría que cuidar, y eso ocurre en la vida real, o sea, que estén atentos a la estequiometría, es básico, pero es asesina al rato, es doble filo en todo caso. Entonces, ya sabemos lo que ha calculado el técnico, está bien, su decisión está bien, y ahora que ya sé que he visto la solución adecuada, voy a calcular cuál es el volumen que él ha pedido, ¿no? Ojo, si hubiéramos podido calcular primero, para saber qué volumen, puesto que ya nos han mandado los reactores, ver qué volumen pidió, podemos calcular eso primero y después ver si realmente su decisión de pedir un reactor mixto por oposición a un reactor tubular es una buena opción o no. Eso ya podemos hacerlo después, no hay problema. Uno no, en este caso el problema no está, o sea, la problemática no está armada de tal manera que tengo que saber primero cuánto es P para saber después cuánto es el volumen. El tema del volumen es conversión de A, y el volumen del reactor no le importa si yo tengo P o R. El análisis que aquí era para ver qué tipo de reactor, en qué condiciones me conviene operar para obtener un máximo de P, dado que tengo 90% de conversión, el tamaño del reactor es simplemente en función de cuál es la concentración inicial y la concentración final que quiero alcanzar con flujo molar dado, ¿ya? Ok, entonces con eso calculamos aquí lo que pidió el técnico. El volumen no lo conozco, F a sub 0 dijimos que era 10, la conversión hace que sea 0,9 acá. Aquí tengo la ecuación, ya está escrita directamente con base a los valores, y tengo un volumen calculado de 5,84 metros cúbicos, ¿sí? En 10 minutos se va a cortar el tiempo, entonces cuando se corte lo vamos a levantar otra vez, ¿sí? Entonces, ahora que tengo este valor de 5,84 metros, sabemos que lo que nos mandó el vendedor, ¿no es cierto?, es un reactor mixto de la mitad de 5,84, va a decir de 2,92 metros cúbicos, y un reactor tubular de 2,92 metros cúbicos, puesto que nos mandó igual a igual, ¿no? Sabemos que desde el punto de vista de la selectividad, aquí notan, tengo que analizar cualitativamente siempre los problemas, aparte de ver cualitativamente en términos de selectividad, sino también ver en términos de conveniencia, ¿no? Este es el volumen del reactor mixto, lo que pedía, ¿cierto? El hecho que me dé dos volúmenes, si me hubiera mandado, perdón, dos reactores mixtos en la mitad de volumen, en temas de conversión, la conversión va a ser mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos por el tema respecto de acá, de volúmenes necesarios, un reactor de un volumen procesa menos que dos volúmenes, dos reactores mixtos con la mitad de volumen, ¿cierto? Entonces, eso ya sabemos por lo que hemos visto dentro de en combinaciones de reactores, que otra vuelta no es tema del tercer parcial, pero ya son los pasados que empiezan a meter su pata y nos está llevando a lo que va a ser en realidad el examen final, que nos interesa también prepararnos para esto, ¿no? Pero lo estoy haciendo un recuerdo ahorita, ¿no? Y por otro lado, un reactor tubular
en cualquier sistema de volúmenes va a ser siempre más eficiente que un reactor mixto. Entonces, esta combinación de reactor mixto con reactor tubular, yo voy a decir al tiro, la conversión del 90% va a ser muy superior en este caso. Aquí puede ser una conversión mucho más grande que el 90%, 90 y pico por ciento. ¿Cuántas? No sé, pero sé que va a ser la conversión, va a ser mejor. Tema de selectividad, ya no estoy tan seguro, porque dos reactores mixtos de mitad de volumen que el anterior me va a dar menos selectividad y por lo tanto menos producto, ¿no es cierto? Y un reactor tubular también va a ser un poco menos. Entonces, estoy aquí en una disyuntiva donde voy a poder procesar más, pero la selectividad va a ser un poco menor. Ahora, el resultado neto en cuanto a cuánto P obtengo con esa combinación, no podría decirlo, porque tenemos dos fuerzas contrarias, ¿cierto? El hecho de que hemos subdividido así los volúmenes me dice, convierto más, pero al mismo tiempo la selectividad es menor. Si lo que puedo convertir más grande genera un efecto que es mayor que la disminución de la selectividad, podría terminar en una situación donde obtengo más producto P. Y si no, voy a tener menos producto P. Y obviamente puede haber una situación especial donde obtengo la misma cantidad de producto P. No sé, la única forma de Doctor, saber ahorita es calcular. ¿Sí? ¿No está claro esta acción? doctor, ¿usted ha asumido como eso del 90% de conversión? Sí, era un dato, pero creo que me olvidé poner en el enunciado original, ¿no? Y después lo puse acá adentro, no sé si este 90% aparece en lo que les mandé, pero pues, ¿por qué ha aparecido No, después? Ok, entonces no está, porque al comienzo empecé el problema siendo que iba a ser a 0%, pero había un punto en el cual se me iba al infinito los valores, porque estábamos dividiendo, calculando un valor que tendía hacia 0, y eso hacía de que la respuesta iba a ser infinito, iban a ser volúmenes muy, muy grandes, y eso hacía que no es una respuesta satisfactoria. Entonces, anoche cuando estaba terminando de hacer la solución, me di cuenta de eso, puse el 90%, y no me acordaba si les había mandado a este dato adicional. Entonces, estoy limitando al 90%, porque si no, el resultado se nos va a disparar al infinito, y cuando las cosas van al infinito ya no tenemos respuestas, ¿no? Que además podemos hacer la conversión al 100%, pero nos va a tomar un tiempo infinito, porque recuerden, las cinéticas se acercan asintóticamente hacia el valor de cero en ciertas condiciones, y eso hace de que, si bien en la vida práctica hay un tiempo en el cual termina, porque ni puedo detectar el reactivo, matemáticamente la solución es infinito, y ya estamos un poco perdidos para calcular, hay que decir, supongamos que es 99% y vamos a tener números, pero no vamos a tener el mismo número, así que lo limité en este caso al 90% para que no me des números demasiado grandes y yo pueda entender lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, perdón, esto no estaba porque la solución la hice después de mandarse el problema en realidad. Entonces, teníamos, ok, siempre hemos encontrado los volúmenes, bien. Ahora, ¿cuánto es la conversión? Si hacemos, ahora, he supuesto un solo caso, obviamente mi lógica fue de que primero voy a hacer un reactor mixto, seguido después del tubular, porque dado que es una reacción que es autocatalítica, que es la que me interesa, ¿no es cierto? Probablemente el reactor mixto, aunque no llegue a su punto óptimo, que puede ser otra pregunta, ¿cuál sería el volumen ideal del reactor mixto, dado que están dando volúmenes separados? Ahí podría haber calculado eso, pero estoy suponiendo que el reactor mixto es mejor. Quizás no sea el caso, podríamos argumentar eso, pero habría que revisar, habría que hacer los cálculos para ello, y podríamos ver, ¿cierto? Pero por el momento estoy suponiendo que es el mejor caso y solo he calculado para este caso. Calcular en otro sistema donde tengo primero reactor tubular y después reactor mixto, en el fondo es rehacer todos los cálculos con otros números, pero el problema no va a cambiar, ya me pareció tan interesante, ya demasiada tarde, así que lo paré acá, ¿ya? Entonces, lo primero que estamos haciendo acá es de que si pues, primero un reactor mixto, obviamente el volumen ahora lo conozco, el volumen es la mitad de los 5 y pico que habíamos encontrado, aquí está su volumen, 292, el flujo molar no ha cambiado, estoy suponiendo que los he puesto en serie y no en paralelo, esto también se puede discutir, se puede analizar cualitativamente y podemos poner números también. ¿eh? Haciendo esto llega un valor de X y aquí tengo toda la expresión, toda la cinética A sub 0 por 1 menos X por el P sub 0 más el A sub 0 menos A, que va a ser 2 veces X, ¿cierto? Y aquí de la reacción con constante K, A sub 0 de 2 y 1 menos X, que da conversión así, ¿se llama? De orden 1 de la reacción R que no quiero. ¿ya? O sea, acá se vuelve simplemente un sistema de una ecuación donde la única incógnita es X y el X calculado está cerca de un poquito más grande que 0.805, es el valor que encontramos. ¿ya? La conversión acá es buena. Y el siguiente,
cuando pasa al reactor tubular, voy a pasar de una conversión de 0,805 a una conversión mayor, ¿no es cierto? Voy a tener aquí la integral de todo esto. Esta integral asusta al comienzo, pero nos damos cuenta después que 1 menos x podemos poner en evidencia y se vuelve un problema donde tengo 1 menos x, que nosotros tenemos acá. El resto ya los he agrupado usando álgebra, tengo este valor de acá, y esto podemos hacer expresar como una sumatoria de 1 sobre 1 menos x sobre 12 sobre 2x más 4.6. Notan que al convertirse suma de fracciones en esto, tengo que multiplicar aquí por 1 menos x y aquí por 12x más 4.6. Al hacerlo así voy a tener 12x y menos 12x que desaparece para dar esa expresión de acá, y tengo que dividir entre la relación de 16.6, que es básicamente el 12 que tengo aquí por el 1, más el 4.6 por el 1 aquí, que me va a dar 16.6. Entonces, se ha vuelto una relación simple, donde el logaritmo de 1 menos x, y aquí el logaritmo de 12x más 4.6, todo multiplicado por un 12, que se va a eliminar cuando tomo en cuenta el factor que multiplica la x. Entonces, si bien la cinética parece complicada, es bastante simple, ¿ya? Aunque es simple, yo lo considero un poquito extremo para un examen, quizás no les dé, quizás sí, no sé, depende cómo está saliendo el examen, pero, digamos, no es imposible de resolver, un poquito chinchosa, digamos, pero está dentro al límite, digamos, lo que podría haber dentro de un examen, ¿no? Integrales más complicadas ya no me voy a animar a dar, porque les voy a poner un escollo inútil, además gratuito, no evalúo nada, según quien pues, se acuerda cómo integrar una función más compleja, que no es el tema del examen, ¿no? Entonces, haciendo esto, termino con una conversión acá de 0,998. Notan el hecho de que tengo he dividido mi volumen grande en dos volúmenes más pequeños, haciendo de que, tal como habíamos previsto cualitativamente, que la conversión va a ser mucho más grande. Bueno, mucho más grande, pero estamos, recuerdan, hacia conversiones grandes tienen así volúmenes infinitos, en realidad si voy a llegar a un x0, entonces el hecho de que pase de 0,9 a 0,998 ya es una buena indicación, ¿no? Ahora, nuevamente, mi objetivo no era minimizar el volumen o ver cuánto se convertía de A, mi objetivo es producir P, pero tengo que saber cuánto se está convirtiendo. Y ahora recién voy a ver en base a esto cuánto P obtengo, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer otra vuelta, tengo que volver a la relación donde tengo el factor de psi, ¿no es cierto? Es mi cinética, está expresado de esta manera. El reactor mixto sigue de un reactor tubular, ¿no es cierto? Teníamos una primera conversión que era 0,8 en el mixto, y en cambio en el reactor tubular tenía 0,998, partiendo del 0,805, esa es la relación que tengo, ¿no? Entonces, tengo que usar la función esa que tenemos acá, ¿no es cierto? La cantidad de A que se convierte, perdón, en orden, la cantidad de A que me queda, que sale del mixto, ¿no es cierto?, va a estar dada por la relación concentración inicial de 2 por 1 menos 0,805, es la cantidad de A que obtengo en el sistema a salir del mixto. Eso me permite calcular cuánto va a ser el factor psi para el reactor mixto, ¿cierto? Simplemente reemplazando este 0,89 dentro de los valores de A, manteniendo M tal como estaba, tengo 0,719, estoy leyendo directamente el valor de psi en base a la ecuación, y eso hace de que la cantidad de P va a ser 2 menos los 0,39 que llegamos al final, multiplicado por este factor psi, me va a indicar que la cantidad de P que obtengo al salir del reactor mixto es 1,157, ¿no es cierto? Y si hago lo mismo para el reactor tubular, voy a tener la diferencia de 0,39 a la conversión final es 0,998, por lo tanto es 0,004 que me queda de concentración, es concentración